Hola queridos amigos y hermanos de tu canal Fundación Las Delicias TV. Es un gusto el saludarles. Te habla un servidor, tu amigo Dani Zambrano, y damos gracias a Dios porque nos permite el volver a encontrarnos para tratar temas referente a lo que tiene que ver con nuestra salud, con nuestra salvación y también con nuestra redención. Temas de nuestra incumbencia, y más en estos tiempos finales en los cuales definitivamente debemos estar preparados para los momentos que estamos viviendo, porque recuerde, el Rey Eterno vuelve por segunda vez y usted y yo necesitamos entonces estar listos y estar apercibidos. Bien, vamos a iniciar con una nueva serie, la cual hemos llamado Renovados, y vamos a iniciar con un tema que creo que tiene que ser de importancia para cada uno de nosotros, y es lo que tiene que ver con el carácter. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos por las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Te damos gracias también por permitirnos, Señor eterno, estudiar tu palabra. Y ahora, Padre Celestial, al abrirla, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Bendice a mis amigos y hermanos que escuchan el tema y permite que sea de bendición para cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, cuando hablamos del carácter, definitivamente estamos hablando de esa cualidad, de esa característica que nos define a cada uno de nosotros de manera individual, de manera particular, y que dice lo que tenemos en nuestro corazón. Pero también hablamos acerca de la realidad que existe en nuestra vida, producto del trabajo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. El Salmo número 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, fíjense lo maravilloso de esta realidad que nos presenta la palabra de Dios. Cuando la ley de Dios es verdad en nuestra vida, cuando la ley de Dios es grabada en nuestros corazones, está allí, es real, es verdadera y mueve todas nuestras acciones y nos motiva, pues definitivamente entonces vamos a meditar en ella y vamos a permanecer cimentados en la palabra de nuestro Señor. Ahora bien, ¿qué produce esto? El versículo número 3 lo responde. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y qué maravillosa promesa definitivamente encontramos aquí, porque podemos ver que todos aquellos que respondemos a la voz del Señor, todos aquellos que decidimos obedecer al Señor, pues definitivamente vamos a vivir en armonía con su voluntad y eso pues también nos va a dar esa paz, ese consuelo, esa esperanza y también esa fe tan necesarias en estos tiempos y en estos momentos difíciles que estamos nosotros viviendo. Si pudiéramos definir el carácter, entonces podemos definirlo como la suma, ¿no?, de aquellos pensamientos que están en nuestra vida, de aquellos hábitos, de aquellos motivos, en fin, podemos mencionarlo como toda esa serie de impresiones, de decisiones, de actitudes que se encuentran grabadas en nuestra mente, se encuentran grabadas en nuestro ser y que definen también entonces nuestra personalidad. Algunas personas hablan entonces que nuestro carácter es la actitud con la cual nos comportamos, es lo que decimos, es cómo hablamos, es cómo somos. Pero en realidad, mis queridos hermanos, estamos hablando entonces de literalmente lo que es toda nuestra personalidad. Es en realidad lo que somos cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿cómo es mi carácter y qué define nuestro carácter? ¿Cómo define esto nuestra vida? Bien, hablemos de los hábitos. Los hábitos definitivamente van a formar parte de nuestra vida y estos también van a definir lo que tiene que ver con nuestro carácter. Los actos repetidos, en cierto sentido, se convierten en nuestros hábitos y estos pueden modificarse mediante una severa educación, pero rara vez se cambian. Y una vez que se ha formado un hábito, entonces se imprime más y más firmemente en el carácter. Leí para ustedes mente, carácter y personalidad. Eso quiere decir entonces que ciertos hábitos que pueden estar allí presentes, que a veces no los controlamos y a veces pensamos que
no hay ningún tipo de problema en el cual yo viva bajo ciertas circunstancias o que practique algunas cosas, pues sencillamente están definiendo lo que es mi vida. Un ejemplo de eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo número 15, el verso 13-21, y allí se habla de ese momento cuando entonces Samuel va al encuentro con el rey Saúl. Ya Dios le había dicho que acabara con Amalek, que tuviera esa guerra con Amalek, conquistara la ciudad y acabara con todo y no perdonara a nadie. Pero dice la Biblia en el versículo número 13, podemos leer nosotros allí, dice que cuando Samuel llegó, ahí donde estaba el rey Saúl, dice, vino pues Samuel y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Literalmente, Saúl, que estaba habituado a desobedecer, estaba allí como que ocultando su falta. Dios le había dicho, acaba con Amalek, no perdones nada, pero él entonces estaba justificándose y estaba diciendo que había cumplido la orden de parte del Señor. Y Samuel le dice, pues no es así, Saúl, escucho balido de ovejas, bramido de vacas, y Saúl entonces responde, fíjense lo que dice el versículo 15, dice, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Y de ahí en adelante hay unas declaraciones de Samuel para este rey, de verdad que son bien fuertes, porque literalmente le dice que ha desobedecido la voz del Señor y ha hecho entonces las cosas conforme a su voluntad y no la voluntad de Dios. Y esto trajo terribles consecuencias a la vida del rey Saúl. También tenemos otro ejemplo en la Biblia de alguien que definitivamente sus hábitos no fueron los mejores, porque sencillamente comenzó a codiarse con los filisteos, era el pueblo que se encontraba allí alrededor, y estamos hablando entonces de Sansón. Y cuando usted lee la vida de Sansón, en Jueces 14 y Jueces 16, usted puede ver cómo Sansón desobedeció todos los mandamientos que el Señor le había dado, todo lo que significaba el llamamiento que Dios le había hecho y también todos los límites que Dios había establecido para con el pueblo para que viviera conforme a la voluntad del Dios eterno. Este tipo de vida, este tipo de hábitos trajo terribles consecuencias entonces a la vida de Sansón. Así que mis queridos hermanos, creo que es importante que podamos entender que los buenos hábitos van a desarrollar buenos pensamientos en nuestra vida y van a permitir que podamos entonces tener un carácter que honre y glorifique al Dios Todopoderoso. Si hablamos entonces también de hábitos, también tenemos que hablar de los pensamientos. Dice mente, carácter y personalidad, la única seguridad para el alma consiste en pensar bien. Pues acerca del hombre se nos dice, cuál es su pensamiento, es su alma, tal es él. El poder del dominio propio entonces se acrecienta con el ejercicio. Interesante afirmación que nos da el espíritu de profecía. El poder del dominio propio se acrecienta con el ejercicio. No solamente el ejercicio físico, sino también el ejercicio al realizar constantemente acciones que nos lleven a repetir algo que está bien para que entonces a la larga se convierta en un hábito en nuestra vida y pueda desarrollarse como un tipo de conducta ya dentro de nosotros. Entonces, a veces puede ser difícil, ¿no? Pero aquí nos manifiesta, y lo dice la inspiración, dice lo que al principio parece difícil se vuelve fácil con la práctica, hasta que los buenos pensamientos y acciones llegan a ser habituales. Alguien en una oportunidad dijo lo siguiente, cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos y cuida tus hábitos porque se convertirán en tus destinos. Entonces, como vemos aquí, si eso lo dice el mundo, y en este caso lo mencionó el señor Mahatma Gandhi, la Biblia, ¿cómo lo dice? La Biblia lo dice de esta manera. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo aquel que se apresura locadamente, de cierto va a la pobreza. Creo entonces, mis queridos hermanos, que podemos nosotros ya en este punto concluir que definitivamente lo que permito en mi vida, lo que me permito ver, lo que me permito escuchar, lo que me permito disfrutar, si no está acorde con la voluntad del Señor, pues definitivamente va a generar hábitos contrarios a la voluntad del Dios eterno, a la voluntad del Dios todopoderoso. Tenemos entonces también los motivos. Los motivos también forman parte de todos esos elementos que marcan también
nuestro carácter. Los motivos dan carácter a las acciones. Dice mente, carácter y personalidad, el tomo 1. Es el motivo lo que da a nuestro carácter actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. Es decir, según sus motivos o los motivos del corazón que usted tiene, usted puede tener alto valor moral o usted sencillamente puede tener bajo valor o puede hacer las cosas para que usted pueda ser incluso hasta criticado, cuestionado y hasta despreciado en algunos casos. Un ejemplo lo podemos tener nosotros con Esaú. ¿Recuerda usted cuando él llega de la casa, llega cansado, Jacob, que también quizás los motivos de su corazón no eran los mejores, porque él quería, ¿no? Obtener esa primogenitura, está preparando allí esa sopa de lentejas, ese potaje de lentejas, y cuando Esaú lo ve, Esaú, que se dejaba llevar por los impulsos, por las emociones, por la carnalidad, sencillamente le dice, dame de comer. ¿Qué es lo que hace Jacob? Jacob, con sus motivos que no estaban del todo bien, que lo engañó y le dijo, bueno, está bien, yo te voy a dar, pero entonces dame tu primogenitura. A lo que Esaú le responde que no tiene ningún tipo de problema y usted sabe y usted conoce el resto de la historia. Luego Esaú le lamentó mucho el haber hecho esto y hubo una separación entre los hermanos. Pero el punto al que quiero llevarles es que definitivamente los motivos del corazón, tanto de Esaú como los motivos de Jacob, no eran los mejores. Y queridos amigos, esto nos debe llevar a nosotros a la reflexión. Muchas veces nos llenamos de motivos que no están acorde con la verdad del Dios Todopoderoso. Muchas veces nos llenamos de motivos que no van acorde con los principios que tenemos de parte del Dios, de parte del cielo. Y la palabra de Dios, pues sencillamente no está grabada en nuestros corazones, no la estudiamos y como tal entonces los motivos no son buenos. Y producto de esa desfase, de esa desconexión completamente con la voluntad de Dios, pues cualquier cosa puede ocurrir en nuestra vida y cualquier cosa podemos entonces hacer. Entonces, toda esta suma de elementos, vamos a recordarlo, los motivos, los pensamientos, sean buenos, sean malos, los hábitos, ¿ok? Todas estas cosas van a definir lo que nosotros entonces conocemos como nuestro carácter. Y debemos de tener presente algo. Lo que vamos a llevar al cielo es el carácter. Es lo único que llevaremos al cielo. Entonces, los rasgos de carácter que cultivemos en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba, dice la inspiración, con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Y creo que de eso debería llamar grandemente nuestra atención, porque literalmente nos está diciendo que lo que contemplemos, lo que miremos, lo que escuchemos, lo que palpemos, incluso hasta lo que comemos, puede trascender y puede cambiar muchas cosas en nuestro corazón. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer en este punto es, ¿a quién estamos contemplando nosotros? ¿A quién estamos mirando? ¿Qué tiempo dedicamos nosotros a eso que llama nuestra atención? Recuerde lo que decía el salmista, en tu ley medito de día y de noche. Y está hablando acerca de prestar atención, de colocarla en primer lugar, de permitir que esa ley pueda ser real y plena en nuestros corazones y en nuestra vida. Y cuando entonces sembramos principios que vienen de lo alto, principios que vienen del cielo, y sembramos en nuestra vida lo que tiene que ver con la voluntad del Señor, pues sencillamente nuestro carácter será para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Vuelvo a hacer la pregunta, importante pregunta para pensar y para reflexionar. ¿A quién estamos contemplando nosotros? La fortaleza del carácter depende de dos cosas. De la fuerza de voluntad, que también debe de ser dirigida por el Espíritu Santo y debe de estar cimentada correctamente en la palabra del Señor, y de la capacidad de dominio propio. Dos elementos que humanamente, producto del pecado, nosotros no vamos a producir. Dos elementos, dos características que definitivamente necesitamos que el Espíritu Santo pueda cimentarlas en nuestro corazón y pueda cimentarlas en nuestra vida. Usted no puede producir fuerza de voluntad. Sí tenemos fuerza de voluntad para hacer muchas cosas, pero solo la verdadera fuerza de voluntad, esa que nos lleva a decir, no voy a pecar, no voy a actuar fuera de la voluntad del Señor, no voy a hacer las cosas contrarias a la voluntad del Señor, que va unida allí a esa capacidad que se denomina el dominio propio, pues sencillamente el Espíritu Santo es el que lo coloca en nuestros corazones. Entonces, si queremos tener un carácter que honre y glorifique al Señor, necesitamos que nuestra vida pueda estar cimentada y siendo dirigida en el Señor. Algunos piensan que tienen entonces un carácter muy fuerte porque tienen una fuerza o una pasión incontrolable.
Pero la verdad es que el que se deja dominar por sus pasiones es débil. Y creo que, como bien lo dice el libro de Proverbios, parafraseo el texto, tiene más valor delante de Dios un hombre que sabe dominar sus pasiones, que sabe dominar su vida, que sabe dominar su carácter, a alguien que se deja arrastrar sencillamente por sus emociones no controladas. Entonces, la verdadera grandeza y la verdadera nobleza del hombre se mide por el poder de los sentimientos que subyuga y no por el poder que lo domina. Entonces, el hombre fuerte, precisamente, es aquel que, aunque sensible al maltrato, domina sus pasiones y perdona a sus enemigos. Los tales son verdaderos héroes. Un ejemplo de eso, de alguien con una fortaleza de carácter grande, lo podemos encontrar allí en el apóstol Pablo. La Biblia menciona en Hechos 14, el versículo 19 al versículo 21, que cuando ellos estuvieron allí en Listra, fueron apedreados. Y lo más interesante del caso es que dice la palabra del Señor, usted lo puede ver allí en el libro de Hechos, y voy a buscarlo para que podamos leer ese punto. Usted me puede acompañar allí desde el sitio donde usted esté, su hogar, su oficina, donde esté viendo este video. Dice allí lo siguiente: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad al día siguiente, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Interesante. Un hombre que, lleno del poder del Señor, un hombre que, convencido a que Dios lo había llamado y dirigido por el Espíritu Santo, sencillamente su carácter estaba fortalecido. Y a pesar de todas las luchas y todas las cosas que él pudo pasar y tuvo que enfrentar, Pablo decidió seguir adelante para honrar y glorificar el nombre del Señor. Le pregunto, nosotros por menos de ser apedreados, ¿seguiríamos adelante? O si estuviéramos en una ciudad y somos apedreados, mis queridos hermanos, y nos echan ahí fuera de la ciudad como si estuviéramos muertos, nos levantaríamos y seguiríamos predicando. Otro hecho interesante lo encontramos en Hechos, capítulo número 16, como desde la cárcel donde se encontraban ahora estos dos hombres de Dios, Pablo y Silas, golpeados, encarcelados, sus ropas rasgadas, azotados con varas, dice la palabra del Señor, versículo 24, los metieron en el calabozo de más adentro y se les aseguró los pies con el cepo. Ahora, el versículo 25 dice algo interesante. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Ellos no se lamentaban, ellos sencillamente, su carácter fortalecido les llevó a honrar y glorificar el nombre del Señor. A pesar de las circunstancias, ellos estaban allí y llevaban adelante el nombre del Señor. Entonces, si bien es cierto, este es un proceso en el cual nosotros debemos de permitir la obra del Espíritu Santo, también nos enseña que definitivamente mientras estemos aquí en este mundo, vamos a enfrentar muchas cosas, vamos a enfrentar situaciones difíciles, van a haber momentos de crisis en nuestra vida, pero esos momentos de crisis van a sacar a relucir entonces quién está en mi corazón, quién es quien en realidad habita en mi corazón. Si es Cristo Jesús, si es el Señor, si el Señor es real en mi corazón, si el Señor me ha dado esa fe verdadera, si el Señor ha fortalecido mi esperanza, si el Señor me llena, si el Espíritu Santo dirige mi vida, pues a pesar de los agravios y a pesar de las situaciones que yo pueda enfrentar, siempre voy a obedecer y siempre voy a honrar el nombre de Cristo. Siempre voy a obedecer y siempre voy a honrar el nombre del Señor. Puede sonar algo difícil, mi querido amigo y hermano que me escucha, pero lo cierto es que esto es un proceso de día a día. Todos los días debo de morir al yo para que Cristo pueda vivir. Todos los días debo de morir para que Cristo pueda dirigirme. Todos los días debo de entregar mi mente, mi corazón a la obra del Espíritu Santo para que el Señor pueda entonces guiarme en todo momento y todo lo que haga sea para gloria y honra de su nombre. Mente, carácter y personalidad, la página 758, dice lo siguiente: la formación del carácter no es tarea de un día ni de un año, sino de toda la vida. La batalla contra sí mismo para lograr la santidad y el cielo es una lucha de toda la vida. Así que todos los días, mientras tengamos vida, mientras permanezcamos aquí en este mundo, definitivamente necesitamos que el Señor todos los días moldee nuestro carácter y moldee nuestra vida para poder ser esos siervos útiles para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Sin esfuerzo continuo,
dice la cita, y actividad constante, no puede haber adelanto de la vida divina, ni puede obtenerse la corona de victoria. Entonces, podemos ser apedreados, podemos estar en las cárceles, podemos tener cepos en nuestros pies como lo tenían Pablo y Sila, podemos vivir diferentes situaciones, quizás la economía golpea, las malas economías de los países golpea nuestra vida, alguna enfermedad, alguna situación difícil, no sé por qué o qué situación podamos estar pasando, pero lo seguro de todo esto es que si usted y yo decidimos confiar en el Señor, si usted y yo decidimos permitir que el Señor sea el que nos dirija, pues entonces vamos a poder ser siervos útiles para la gloria y la honra del Señor, y en esa experiencia de lo que significa ser renovados, cambiados, transformados, ahora con un carácter nuevo, podemos dar testimonios a otros y decirles que en Cristo Jesús hay esperanza y que el Evangelio verdaderamente cambia por completo nuestra vida. Ahora le pregunto, ¿es esa una realidad en usted? ¿Es esa una realidad en nuestros corazones? Si usted ve la imagen, usted puede ver una persona que está escalando allí una montaña. Y creo que este tipo de ejercicio o de actividad física exige disciplina, exige constancia y exige esfuerzo. Pudiéramos tomarla para comparar la vida cristiana. Todos los días somos desafiados a los diferentes problemas que se nos presentan día a día. Usted decide si avanzar o usted decide derrumbarse, ¿no? Y llenarse allí como que de temores y decir no puedo lograrlo, cuando creo que tenemos grandes evidencias que vienen de parte del cielo y que nos muestran y que todos los días el Señor nos indica y nos dice que Él está con nosotros y que podemos vencer. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Eso lo dice el Salmo 145, el versículo número 14. Entonces, sí podemos vencer, mis queridos hermanos. Sí podemos lograr la victoria, solo que tenemos que confiar plenamente en el Señor. Ahora, hay algunos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta por los cuales quizás el enemigo puede venir a echar a perder ese proceso, a echar a perder esa manera como Dios quiere transformar nuestros corazones y nuestra vida y llevarnos a tomar decisiones fuera de la voluntad del Señor. Y son situaciones y son elementos y son puntos en los cuales nosotros debemos de cuidar mucho. Un ejemplo de eso es lo que tiene que ver con nuestra alimentación, con el estómago, con lo que ingerimos. Permítanme leerles Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 360. La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Si no se cuida debidamente el estómago, será trabada la formación de un carácter moral e íntegro. El cerebro y los nervios están íntimamente en relación con el estómago. De los errores practicados en el comer y beber, escuche muy bien esto, de los errores practicados en el comer y el beber resultan pensamientos y hechos erróneos. Y creo que un ejemplo de eso lo encontramos en el libro de Marcos, el capítulo número 6. Herodes hace una fiesta para todos sus amigos, para todos sus príncipes, para todas las personas que estaban allí alrededor, y estaba Herodías al lado de él. Recuerde que quizás momentos antes o tiempo antes ya Juan el Bautista le había dicho a Herodes que ella no podía ser su esposa porque estaba literalmente en adulterio. Herodías no le gustó mucho esto, Herodes tampoco, pero Herodes respetaba a Juan el Bautista. Entonces en esa fiesta hubo mucha abundancia de comida, hubo abundancia de licor, y entonces dice la Biblia que Herodes, emocionado y prácticamente infatuado, y prácticamente allí con tantas emociones desordenadas, al ver cómo bailó la hija de Herodías, Salomé, se le acerca y le pregunta y le dice: pídeme lo que quieras, incluso te puedo dar hasta la mitad del reino. Fíjense lo que leímos hace un momento, de los errores practicados en el comer y el beber, resultan pensamientos y hechos erróneos. Y ella, pues fue y habló con Herodías, su mamá, y ella le dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Usted conoce el resto de la historia, pero fíjense hasta dónde nos puede llevar cuando nuestro estómago es el que domina completamente la razón. Y debería de ser al revés. Nuestra razón debería de dominar esa parte y nuestros apetitos. Y esto se logra, insistimos en esto, solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo. Un ejemplo también interesante encontramos en la Biblia es cuando Daniel y sus amigos, llevados cautivos a Babilonia, ellos se enfrentan entonces a esta situación en la cual los llevan a la corte del rey y comienzan a ofrecerle las comidas
que comía el rey. ¿Qué es lo que hace Daniel y sus amigos? La palabra de Dios dice en Daniel capítulo número 1, el verso 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Si Daniel no hubiera tomado esta decisión, si Daniel hubiera tenido hábitos correctos para la gloria y la honra del Señor, si Daniel no hubiera tenido principios de vida en su corazón, si Daniel no hubiera tomado decisiones correctas, decisiones basadas en el dominio propio, en la temperancia, en el equilibrio emocional, en la voluntad cimentada correctamente en el Señor, pues sencillamente creo que Dios no lo hubiera podido utilizar después como utilizó a su siervo. Pero él toma decisiones a pesar de todas las cosas que pudieran pasar y primero colocó al Señor. Entonces, aquí podemos ver, mis queridos hermanos, que definitivamente si nosotros no practicamos buenos hábitos y principios y no tenemos un equilibrio correcto, pues el enemigo puede tomar nuestras vidas y puede llevarnos a cualquier situación. Y estamos más propensos entonces a caer en otras situaciones que definitivamente con la ayuda del Señor, cimentando nuestra facultad y nuestro dominio y nuestra temperancia en nuestra vida, pues definitivamente podemos vencer. Palabras de vida del gran maestro dice lo siguiente: y nadie se lisonjee pensando que los pecados acariciados por un tiempo pueden ser fácilmente abandonados en alguna ocasión futura. Eso no es así. Cada pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito. Y el resultado es una depravación física, mental y moral. Podéis arrepentiros del mal que habéis hecho y encaminar vuestros pies por senderos rectos, pero el amoldamiento de vuestra mente y vuestra familiaridad con el mal os hará difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Repito esta última parte. Pero el amoldamiento de vuestra mente y vuestra familiaridad con el mal os harán difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Mediante los malos hábitos que hayáis formado, Satanás os asaltará repetidas veces. Aquí se nos presenta que debemos de cortar con todas esas cosas que nos puedan estar sacando delante de la voluntad del Señor. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué malos hábitos estamos permitiendo en nuestra vida? ¿Qué malos hábitos estamos practicando que pensamos que está bien? ¿Qué pensamientos están llegando a nuestra mente producto de cosas que estamos permitiéndonos escuchar, mirar, ver, tocar, palpar, incluso hasta comer? Recuerde que para poder obtener la victoria, solamente en Cristo Jesús podemos hacerlo. El Ministerio de Curación, la página 92, dice lo siguiente: Cristo vino a este mundo y vivió conforme a la ley de Dios para que el hombre, para que usted y yo pudiéramos dominar perfectamente las inclinaciones naturales que corrompen el alma. Él es el médico del alma y del cuerpo y da la victoria sobre las pasiones guerreantes. Ha provisto todo medio para que el hombre pueda poseer un carácter perfecto. Así que, mi querido amigo y mi querido hermano, definitivamente nosotros podemos vencer y podemos hacerlo cuando decidimos buscar de la voluntad del Señor. Nuestro carácter tiene que ser para honrar y glorificar a Cristo Jesús. Nuestro carácter, nuestro dominio propio, nuestra temperancia, nuestra templanza, nuestra voluntad debe de ser dirigida por el poder del Espíritu Santo. Solo así podremos vencer, solo así podremos obtener la victoria. Así que te animo a que puedas salir adelante, a que puedas tomar decisiones correctas y a que puedas dar ese primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Sencillamente decirle al Señor: Señor, aquí estoy, toma mi vida, toma mi corazón, toma mi mente, moldéala conforme a tu voluntad y hazme un instrumento para gloria y honra de ti. Así que sigamos adelante con Jesús. Él es el que nos da la victoria y en estos momentos finales de la historia de la humanidad, pues definitivamente necesitamos tener un carácter que honre y glorifique al Señor. Y solamente podremos lograrlo con la ayuda de Cristo Jesús, renovados en Él por su poder, por su gracia y por su Espíritu. Que el Señor le pueda bendecir. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos y recordarnos cuán importante es que nuestros hábitos, nuestros motivos, Señor, nuestro carácter, nuestra facultad mental, todo pueda ser colocado en tus manos y pueda ser colocado en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a vencer, dirígenos, guíanos. Y, Señor, te pido por algún amigo, algún hermano que pueda estar escuchando este estudio y pueda entender que necesita ser renovado por el Señor. Que tu Santo Espíritu le pueda alcanzar, pueda llegar hasta su vida y pueda transformar su mente, transformar su corazón
y pueda entonces llevarle a esa experiencia de lo que significa ser renovados completamente en ti, Padre Celestial. Solo así podremos ser más que vencedores. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra. Perdona nuestros pecados, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te pueda bendecir.